Rewards from God 49. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Las recompensas de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra llamó a la gente a seguirlo, imitarlo, y aprender de su ejemplo, exhortándoles a que siguieran sus pisadas. El Sermón del Monte es el registro más grande del Nuevo Testamento de todo lo que Jesús enseñó. Está en Mateo 6, 7 y 8. Estos temas hemos estado discutiendo durante varias semanas, y tenemos más que decir en esta conferencia. Jesús predicó su mensaje del sermón a la gente mayormente judía, que estaba familiarizada por los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso, estaba segura de que Dios establecerá su reino visible y eterno en la tierra. Dan 2:44, Daniel 7:27. Jesús, en su sermón, hizo declaraciones específicas sobre el tipo de personas que califican para recibir la gracia del reino de Dios, diciéndoles que, para entrar al reino de los cielos, tenían que practicar una justicia superior a la de los escribas y fariseos que eran sus maestros religiosos. La audiencia entendió que justicia significaba acciones correctas, que los fariseos y los escribas no lo tenían, porque para ellos la justicia exterior era igual que las acciones correctas, que para Jesús eran motivos injustos. Estos hombres hacían actos justos para ser vistos y alabados por los hombres, en lugar de hacerlo para Dios, pusieron a su religión y sus tradiciones a la misma altura que Dios y de su palabra. Más adelante Jesús dijo acerca de estos líderes religiosos: todo lo que hacen es para presumir, les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes, y en los asientos más destacados de la sinagoga, les gusta disfrutar de la atención en las calles y que se les llamen rabinos. Mateo 23 del 5 al 7. En su sermón, Jesús utilizó 3 ejemplos de actos justos y correctos: dar a los pobres, hacer oración pública y estropear su rostro como señal que ayunan. La necesidad de tener motivos justos y correctos, no es para agradar a los hombres, sino para agradar y glorificar a Dios. Mateo 6 del 1 al 18. Jesús dijo que los líderes religiosos les gustaba aparentar, hacían acciones para ser vistos y alabados por los hombres, pero que sus seguidores debían dar, orar y ayunar en secreto para que solo Dios ve lo que hacen. Jesús enseñó que las recompensas dadas del cielo no son resultado de las justas y buenas obras que se hacen públicamente para que la gente nos vea y nos admire, sino por las buenas obras que se hacen delante del Padre Celestial. Mateo 6:1, la clave está: lo que el Padre nos ve hacer en secreto, nos recompensará en público. Mateo 6:4, Mateo 6:6, Mateo 6:18. Esta no es la primera vez que Jesús en su sermón menciona las recompensas rápidas. Después de las bienaventuranzas, Jesús dijo: Dios les bendecirá cuando son objeto de burlas, persecución y mentiras porque ustedes son mis seguidores, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Mateo 5 del 11 al 15. Jesús les dijo que amaran a sus enemigos, para que seáis verdaderos hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? Eso mismo hacen los fariseos y escribas. Mateo 5 del 45 al 47. Uno de los temas más importantes entre todas las enseñanzas de Jesús durante su ministerio de más de 3 años y medio, fue que todo lo que hacemos en esta vida afecta en nuestra vida venidera. Por eso, lo más importante no es lo que la gente piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Él es el único que nos recompensará nuestra devoción y nuestras acciones. Hemos usado la mitad de este año hablando sobre la importancia de cómo llegar a tener el carácter y acciones de Jesucristo, quien es el modelo de la familia de Dios, porque Dios quiere hijos e hijas que sean como Jesús. Romanos 8:29. Como parte de esta discusión, hemos leído con frecuencia el pasaje donde Jesús les dijo a sus seguidores que deben negarse a sí mismos para seguirlo, imitarlo y parecerse a Él. En Mateo 16:24,
dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, es decir, desestime, pierda de vista, no ponga más importancia en sus propios intereses, y tomar su cruz y seguirme, es aferrarse firmemente a Él, confiando completamente y tomando su ejemplo y vivir en obediencia hasta la muerte, porque cada uno de nosotros será juzgado conforme a sus obras. Mateo 16:27. Después que Jesús regresó al cielo, todos sus apóstoles, sus testigos oculares, predicaron este mismo mensaje, y el apóstol Pablo escribió en sus cartas que todos los cristianos deberían tomar el ejemplo de Jesús. En 2 de Corintios 5 del 9 al 10, dice, que nuestro objetivo siempre sea agradar al Señor, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, y cada uno de ellos recibirá que merece según el bien o el mal que haya hecho en su cuerpo. En Romanos 14:10, dice, ¿por qué menosprecias, juzgas a otro cristiano? Recuerda, que cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios. Antes de continuar explicando el Sermón del Monte, debemos apropiarse de las recompensas otorgadas y las recompensas perdidas, porque llegará el día del juicio, porque debemos esperarlo con la conciencia limpia. Podríamos hacer una serie muy larga sobre el juicio y las recompensas, pero no es necesario. Sin embargo, necesitamos aclarar algunas cosas que necesitamos para poder reentender y beneficiarnos al 100% de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Todos somos responsables ante Dios por nuestras acciones, incluso después de convertirte en cristiano. La enseñanza clara del Nuevo Testamento es clara, dice, que debemos vivir como creyentes en Cristo. No quiero hacerle sentir culpable, ni asustar a nadie, pero la forma en que vivimos nuestra vida debe tener un impacto total, no solo para esta vida, sino también en la vida venidera. Permítanme aclarar 2 puntos. Hay 3 cosas que nuestras acciones justas o buenas obras no pueden hacer por nosotros: no pueden hacer que Dios nos ame más, no pueden salvarnos, y no pueden lavar nuestros pecados. Él nos ama, murió por nosotros no porque hacíamos buenas obras, sino porque estábamos condenados por nuestras malas obras. Hay 4 cosas que nuestras acciones justas o buenas obras pueden hacer por nosotros. Agradar a Dios tiene recompensa, nos hace semejante a Cristo y nos hace vivir para glorificar a Dios. Cuando aparece este tema, la gente rápido piensa, ¿me estás diciendo que puedo perder mi salvación? ¿Terminaré en el infierno? No se preocupe, siempre hay malentendidos, pero lo fundamental del Evangelio es que Jesús vino a este mundo para salvar al pecador. No es lógico pensar que Él nos salva y nos condena al mismo tiempo. Jesús no murió para salvarnos del infierno. Jesús murió para salvarnos del pecado y abrirnos el camino para ser hijos e hijas de Dios transformadas, que tengan sus características de personalidad y conducta. Tito 2 del 11 al 14. Cuando doblamos nuestras rodillas, nos arrepentimos y recibimos a Jesús como Salvador y Señor, empieza en nosotros el proceso de la transformación. El poder del Espíritu Santo comienza a tratar nuestra vida, cuando nosotros cooperamos con Él. En Filipenses 2 del 12 al 13, dice, que pongamos en práctica la obra salvadora de Dios en nuestra vida, obedeciendo con profunda reverencia y temor, porque Dios es quien obra en ustedes, pone el deseo de agradarle y obedecerle. Sí, el sacrificio de Jesús fue un sacrificio poderoso, perfecto, único, que se hizo una sola vez para siempre. Nos asegura que nuestra salvación de la culpa y el castigo del pecado están disponibles, que no hay nada más que podamos hacer, solo creer y obedecer. La Biblia es muy clara, dice que, como creyentes en Jesús, debemos parecerse y ser cada vez más semejantes a Cristo, abandonando y deshaciéndonos de ciertas conductas que teníamos antes en el mundo para adoptar nuevas actitudes. En el Sermón del Monte, Jesús dijo que sus seguidores deben ser perfectos, porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Perfecto significa no cometer errores. La palabra perfecto se traduce como objetivo o meta que lograr. Una cosa es perfecta si alcanza el fin o el propósito para el cual fue creado. Nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Podemos ser perfectos antes de ser transformados, y ser como Cristo en carácter cuando nuestra meta y objetivo es agradar a Dios en todo lo que pensamos, hacemos y decimos, siempre y cuando nuestros motivos manifiesten nuestras acciones. Los motivos correctos producen acciones correctas de integridad y valor moral. Los fariseos tenían acciones correctas,
Pero sus motivos eran egoístas. No importa lo mucho que luches, si nuestro corazón y nuestros motivos no son para agradar a Dios y ir por el camino correcto. La perfección tiene que ver con nuestro objetivo final, no nuestra vida presente. Agradar a Dios no es agradarse a nosotros mismos, sino obedecer a Dios. ¿Es este nuestro objetivo? ¿Qué estamos haciendo para ser fieles a Dios? Pablo escribió, no quiero decir que ya he logrado estas cosas por mi propia cuenta, sino que alcance la perfección, aunque sigo trabajando para que ese día y sea finalmente transformado totalmente, por Jesús quien me salvó quiere que sea. Filipenses 3:12. Pablo comparó la vida cristiana con una carrera, poniendo de ejemplo, de cómo los atletas practican el autocontrol para poder ganar el premio al final de la carrera, a fin de que nosotros los cristianos hagamos lo mismo. En 1 Corintios 2:27, dice, que el propósito correcto de la vida, es este: yo disciplino mi cuerpo como un atleta, entrenándome para hacer lo que debo hacer, no sea, que después de predicar a otros, yo mismo quede descalificado. Al final de su vida Pablo, pudo decir, el tiempo de mi muerte está cercano, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y me he mantenido fiel, ahora me espera el premio, la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo en el gran día de el regreso, no solo a mí, sino a todos los que esperan con ansias su gloriosa venida. 2 de Timoteo 4:8. ¿Qué recompensas nos esperan? Las cosas que nos esperan son la aprobación de Dios, el reconocimiento de Dios, y estar con Él para siempre en un mundo perfecto, plenamente glorificado al ser semejante a Cristo en cada parte de mi ser. En Mateo 25:23, dice, bien, mi buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En Salmos 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. En 1 de Juan 3 del 2 al 9, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara. Ahora, volvamos al Sermón del Monte otra vez. En Mateo 6 del 1 al 18, Jesús explicó los motivos correctos, refutando los motivos religiosos. Los líderes judíos hacían cosas correctas para ser vistos y alabados por los hombres, pero Jesús instruyó a sus seguidores a hacer lo correcto para agradar al Padre Celestial, seguros de que Él en su fidelidad recompensará nuestra sacrificada devoción. Jesús enseñó que hay prioridades más importantes, exhortándoles a sus seguidores a vivir esta vida con valores y perspectivas futuras. La semana pasada tratamos esta sección, Mateo 6 del 19 al 34. Jesús instó a sus oyentes a almacenar tesoros en el cielo, a tener una sola mirada, y servir a Dios, y no al dinero. Estas frases son metáforas que regulan nuestras intenciones, mostrándonos cuál es objetivo, y la meta final de nuestra vida. Si nuestro objetivo final de nuestra intención es agradar y glorificar a nuestro Padre, entonces tenemos los valores eternos que afectarán y transformarán la forma de pensar y actuar en la vida. Esto no quiere decir que no podamos disfrutar de las cosas de esta vida, claro que sí, pero conforme al contexto de Dios, con las prioridades correctas, sin olvidar que para nosotros los creyentes, esta vida no es insignificante, pero tampoco es la más importante. Jesús instó a sus oyentes a vivir con gozosos de que tienen un Padre en el cielo que ve todo y conoce todo, que sean nuestros motivos, intenciones y acciones. Si vivimos con su aprobación, vivimos para agradar y honrar su nombre. Dios quiere devoción plena. Ese es el lugar de la verdadera felicidad. Luego, Jesús les aseguró a sus discípulos que, si buscan primero el reino de Dios y su justicia, no les faltará nada, porque su Padre Celestial les proveerá las cosas materiales que necesitan para vivir. En Mateo 6:33, dice, mas buscad, señalar sus metas, y esforzaos en hacer todo lo justo y correcto, entonces todas estas cosas que necesitamos nos serán suplidas. A continuación, en el contexto, les dice, que vivan sus vidas felices y con la conciencia tranquila, seguros de saber que tienen un Padre Celestial, que se preocupa por ustedes, y que los recompensará su servicio y obediencia. Jesús dio más detalles sobre cómo sus seguidores deben tratar a los demás. Mateo 7 del 1 al 5. Ya hemos tocado este pasaje con cierto detalle hace un par de meses, cuando Jesús habló de un hombre que tenía una viga en su propio ojo, y que estaba tratando de sacar la paja del ojo ajeno.
y por eso, Jesús lo llamó hipócrita. Hemos señalado también que Jesús no dijo que nunca debemos juzgar, dándonos el significado de juzgar, aclarándonos que juzgar es natural y necesario en la interacción humana, siempre y cuando sea espiritual y correcta. Jesús estaba advirtiendo contra el juicio severo, crítico y condenatorio que realizamos pensando que tenemos una posición de superioridad, así como los escribas y fariseos pensaban, y se sentían orgullosos de estar sobre los demás. Más adelante, Jesús habla de un fariseo que juzgó al recaudador de impuestos. El fariseo oró: te doy gracias, Dios, que no soy un pecador como este publicano que está allí. Yo nunca engaño, no peco, no cometo adulterio, yo ayuno 2 veces por semana, y doy el diezmo de todo lo que gano. Lucas 18 del 11 al 12. Luego, Jesús le dijo a su audiencia que siguieran pidiendo, siguieran buscando y siguieran llamando, persistentemente en oración, porque tenéis un Padre Celestial que es mejor que cualquier padre terrenal. Mateo 7 del 7 al 11. Nuestro Padre da cosas buenas a quienes se las piden. Si pides un pan, no te dará una piedra, y si pides un pescado, no te dará una serpiente, y si le pides un huevo, no te dará un escorpión. Lucas 11:12. En su ejemplo, Jesús contrasta cosas que se parecen entre sí. En esa región había pocas piedras calizas en la orilla del mar que tenían la misma forma y color de los pequeños panes. La serpiente es probablemente una anguila, que era un alimento prohibido según la ley. Levítico 11:12. Había un escorpión grande en la zona que, para dormir, metía sus garras y cola hacia adentro y parecía un huevo. Lo siguiente que dice Jesús es: por tanto, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, hagan primero ustedes con ellas, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. En otras palabras, quiero que entiendan lo que acabo de decir. Cuando vean un defecto en otra persona, trátalo tal como ustedes quisieran que lo traten al estar en la misma condición. No juzguen ni miren las faltas, sean como Jesús. Entonces vuestro Padre Celestial escuchará sus oraciones, asegurándoles que pueden pedir con certeza, porque es como un padre humano que no rechaza la petición de sus hijos. Jesús no les estaba enseñando técnicas sobre cómo obtener una respuesta a sus oraciones. Él estaba enseñando cómo el Padre Celestial trata con ustedes con misericordia y gracia, para poder nosotros tratar a otros también, así como nosotros hemos sido beneficiados de su gracia, así tenemos que mostrar gracia a los demás. Jesús ya les ha dicho que su Padre Celestial es bondadoso con los malos y los buenos, y que sus hijos deben expresar a su Padre, de la misma forma, tratando bien a las personas, que el vínculo de amor y perdón de Dios debe ser recíproco, porque así como nuestro Padre Celestial nos perdona, así también nosotros debemos perdonar. Mateo 5 de 45 al 48, Mateo 6:12, Mateo 6 del 14 al 15. Jesús comenzó su enseñanza sobre el juicio, diciendo: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio en que juzgáis seréis juzgados, y con la misma medida que medís seréis medidos. Mateo 7 del 1 al 2. Hay más en sus declaraciones que podemos tratar ahora, pero una vez más, Jesús dice que nuestras acciones tienen consecuencias para nuestra vida futura. La forma en que juzgas a los demás es el estándar que se usará para juzgarnos a nosotros. Cuando tratas a los demás como Dios no ha tratado, con misericordia y gracia, reflejamos a Él y cumplimos el propósito para el cual fuimos llamados y creados. Tenemos muchísimo más que decir en la próxima lección, pero, antes de cerrar esta conferencia, consideremos estos pensamientos. ¿Cómo nosotros vemos estos valores en la vida real? ¿Cómo podemos buscar primero el reino de Dios y agradarle, si vivir en este mundo es difícil? Durante los 3 años y medio siguientes, Jesús repitió y explicó su sermón con más detalle que la gente quedó maravillada. Hasta que, en un momento, alguien le pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús respondió: que amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque toda la ley de Dios y los profetas se resumen en estos 2 mandamientos. Mateo 22 del 37 al 40. Este amor no es un sentimiento, es una acción. La forma principal de expresar nuestro amor por Dios es obedeciendo su mandato de tratar a los demás como queremos ser tratados. ¿Es nuestro deseo agradar a Dios en todo lo que hacemos? Si nuestra respuesta es sí,
Pero, aún no somos perfectos. No olvidemos que perfecto es la persona que tiene buenas intenciones en su corazón. Él estará complacido si nosotros creemos así. Bendiciones. Diana.